Muy buenas noches, que el Señor los bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio en el Evangelio de Juan 19 al 30, es lo que vamos a estar estudiando en esta tarde, haciendo una continuación de lo que ya se había explicado y lo que ya se había estudiado en la semana anterior. Estuvimos viendo acerca de Jesús declarando que Él era el buen pastor, que Él es el que pastorea entonces a sus escogidos, que los lleva hacia el Padre, y decía que nadie puede arrebatar entonces de sus manos y de la mano de Dios a aquellos que han sido escogidos para salvación. También decía, entonces hacía una referencia a los que no eran judíos, aquellas personas que no pertenecían exactamente a los que eran escogidos en el monte Sinaí, ¿verdad? El pueblo judío en sí, sino que eran otro pueblo, entonces otro pueblo de toda lengua, nación, que iba a formar parte también de ese rebaño, ¿verdad? Un dato importante entonces a poder resaltar en esta parte de la Escritura, decía, para poder entender un poco más, Él decía que Él era la puerta entonces por el cual entraba también los rebaños, que Él era el pastor, ¿verdad? Y en aquella época el corral donde estaban las ovejas no tenía puerta, sino que era el pastor mismo el que se colocaba, dormía sobre la entrada mismo, y es él el que entonces que hacía lo que cuidaba, digámosle, quién entraba y quién salía. Por eso decía que Él era la puerta y Él era el pastor también de las ovejas. Y las ovejas conocen su voz, entonces es difícil seguir a alguien que no conocemos su voz, ¿verdad? Necesitamos una intimidad, como ya habíamos estudiado en la semana anterior. Haciendo una continuación entonces, para terminar en esta sección, del 19 al 21, entonces, después ya hay un título ahí en la Escritura, dice: volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Y otros decían: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Entonces, ¿por qué palabras es lo que está haciendo referencia aquí en el versículo 19? Volvió a hacer disensión por las palabras que había dicho anteriormente, ¿verdad? Sobre que Él era el pastor de las ovejas que le conocían, entonces que eran de su propiedad, conocían la voz y siempre le seguían, ¿verdad? Y entonces por estas palabras había una división. Nosotros acá podemos ver claramente la división que había entre la multitud que estaba en ese momento escuchándole a Jesús, ¿verdad? Muchos decían: esta persona es un endemoniado, ¿verdad? Esta persona no sabe lo que está diciendo, ¿verdad? Algunos desechaban arbitrariamente sus palabras y le respondieron ridiculizándolo en lugar de arrepentirse y mostrar su fe en el propio Mesías, habiendo ya rechazado a Jesús y la afirmación de su deidad que había hecho ya también en los versículos anteriores que nosotros ya hemos estudiado también. Se mantuvieron en una posición obstinada y atribuyeron su ministerio a los demonios, ¿verdad? Esto ya también habíamos escuchado o ya habíamos leído en otros versículos, ¿verdad? Donde le decían que Jesús era un endemoniado, que Él echaba demonios por Belcebú, ¿verdad? Y vemos claramente que las personas que estaban en esa posición no eran sus ovejas, por eso ellos no podían oír las palabras de Jesús, ¿verdad? No con un oído físico, sino espiritual, ¿verdad? Para un cambio, para ser alimentados por eso, ¿verdad? Semejante conclusión blasfema y engañosa es condenatorio. Sin embargo, otros tanto prejuicio cegador pudieron concluir, ¿verdad? Lo obvio, lo que indicaban las palabras de Cristo, lúcidas, majestuosas y claras, ¿verdad? Estas palabras no son de un endemoniado. Entonces llegaron a la misma conclusión del ciego a quien Jesús había sanado en los capítulos anteriores que ya habíamos estudiado, ¿verdad? El ciego de nacimiento. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Un ciego de nacimiento, ¿verdad? Como el ciego, ellos se dieron cuenta que el poder milagroso de Jesús era prueba innegable de que verdaderamente fue autorizado y enviado por Dios, ¿verdad? Este pasaje marca el final de la presentación que hace Juan del ministerio público de Cristo. Este es el final entonces de su ministerio público, y después ya va a empezar entonces ya la persecuciones, ¿verdad? Y Él va a empezar a hablar por parábolas, va a empezar a huir, digámosle, hasta que se cumpla el plazo establecido.
Cristo había viajado por más de 3 años a todo lo largo y ancho de Israel, predicando el Evangelio, llamando al arrepentimiento, denunciando la religión falsa e hipócrita, instruyendo a sus discípulos y realizando incontables señales y maravillas para confirmar que Él era el Mesías. Por medio de palabras y obras, Jesús había demostrado claramente su deidad e igualdad con Dios. Lamentablemente, la nación de Israel, guiada por sus líderes religiosos, rechazó al Mesías tal como lo predijo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y ahí en el material que yo les pasé hay algunos versículos entonces que decía entonces en el Salmos y en Isaías, que daba entonces esta profecía de que el propio pueblo no iba a escuchar al que había sido enviado entonces para salvación. Al final de su vida, Jesús tan solo tenía un puñado de seguidores auténticos, y la Biblia menciona 120 en Jerusalén. Eso vemos en Hechos 1:15, ¿verdad? Cuando en Pentecostés el Espíritu Santo viene entonces sobre estos 120. Varios cientos más probablemente en Galilea. En lugar de acogerlo como el Rey Redentor esperado por largo tiempo, los judíos, por medio de gente malvada, entonces lo mataron clavándolo en una cruz. Como se ha indicado en capítulos anteriores, el rechazo de Jesús por la nación es un tema frecuente en el Evangelio de Juan. Vemos que constantemente Jesús tiene problemas con los fariseos. No era la primera vez que se discutían y que el mismo tema salía a relucir, ¿verdad? Si Él era o no el Cristo, ¿verdad? Era lo mismo. Y siempre había entonces esta división entre la gente que oían a Jesús. Otros decían, ¿verdad?, que Él era un endemoniado, y otros sí decían, Él no puede ser una persona endemoniada, tiene que ser alguien enviado por Dios. No puede hacer todas esas señales alguien que es simplemente un hombre, ¿verdad? Tiene que ser alguien enviado por Dios, tiene que ser Dios mismo, ¿verdad? Entonces vemos acá siempre que la respuesta que tenían estas personas ante lo que ellos oían y veían de Jesús resaltaba cuál era su condición, si ellos eran o no ovejas, ¿verdad? Aquellas personas que eran ovejas del redil de Cristo, entonces ellos sí escuchaban las palabras de Dios, de Jesús, y sí le reconocían a Él como el Mesías y seguían su voz. Y otros entonces que rechazaban y se rehusaban a dejar su vida, ¿verdad? Siguiendo con este tema, en la sección final del capítulo 10, Juan recalca la larga presentación del ministerio público de nuestro Señor, iniciado en el 1:35. Juan 1:35 inicia entonces el relato de su ministerio público hasta aquí, con otra confrontación entre Jesús y los líderes religiosos judíos, ¿verdad? El diálogo entre ellos se da a conocer en 5 escenas: la confrontación, la afirmación, la acusación y el reto y las consecuencias. Nosotros hoy vamos a ver la confrontación y la afirmación de Jesús, y el resto entonces en la próxima semana. Siguiendo entonces con el capítulo 22 al 30, podemos hacer una lectura entonces para poder continuar. Dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, y era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en mi nombre, en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Y ante esta afirmación, entonces el 31 dice: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearla. Entonces vemos acá la respuesta de Jesús ante el altercado entonces que tienen contra los líderes judíos otra vez. La nota de Juan sobre la celebración de la fiesta de la dedicación establece el escenario para el siguiente episodio. Hay un intervalo de aproximadamente 2 meses entre el del versículo 21 que vimos, ¿verdad?, y el versículo 22, más o menos un intervalo de 2 meses. Y se cree que algunos comentaristas dicen que en este periodo de 2 meses Jesús se fue, ¿verdad?, por otros lugares a predicar, a sanar,
y luego vuelve entonces a llamar la atención en Jerusalén como un escenario de diálogo. Entonces, pero estos son especulaciones nomás, ¿verdad? Perspectiva de los diferentes comentaristas. El Evangelio no dice dónde estaba Jesús en estos 2 meses. Y hoy conocida como Hakunat o la fiesta de las luminarias. Entonces esto es lo que en el versículo 22 dice que la fiesta de la dedicación se estaba celebrando y era invierno. La fiesta de la dedicación entonces era conocido como el Hanukkah, ¿verdad? O la fiesta de las luces y las velas que alumbraban las casas de los judíos como parte de la celebración. La fiesta de la dedicación entonces se celebraba en el día 25 del mes judío. Entre noviembre y diciembre serían los meses. Y no era una fiesta prevista en el Antiguo Testamento, pero se originó durante el periodo intertestamentario. La fiesta conmemoraba la victoria de los israelitas sobre el infame rey sirio Antíoco Epífanes en el 175 y 164 a.C. Este rey entonces, Antíoco, era devoto a la cultura griega. Le gustaba mucho todo entonces lo que tenía que ver con su Dios y su cultura en sí. Y quería imponer esa cultura entonces a los judíos en esa época. Y ese proceso es conocido como helenización, ¿verdad? Introducir costumbres y culturas y arte griega en otra nación. Eso quería hacer con los judíos. Sacrificó entonces cerdo en el altar, estableciendo un lugar, entonces un altar pagano en su lugar, erigiendo una estatua de Zeus en el lugar santísimo. Vemos que hace todas estas cosas para poder introducir la cultura griega entonces a los judíos, para que ellos pudiesen también seguir esta misma costumbre. En su intento de erradicar sistemáticamente el judaísmo, este rey entonces oprimió a los judíos, quienes se aferraban tenazmente a su religión. Bajo su dirección, entonces los judíos se les exigía ofrecer sacrificio a dioses paganos y no se les permitía poseer o leer sus sagradas escrituras y ejemplares, y de estas eran destruidas, ¿verdad? Se les prohibía realizar prácticas religiosas obligatorias como observar el día de reposo, circuncidar a los niños. Este rey entonces fue el primero en perseguir a los judíos por su religión, y vemos que a lo largo de los años, ya sea antes o después de Cristo, los judíos sufrieron entonces también por su religión. Fueron perseguidos, fueron entonces muertos, encarcelados y sufrieron todo tipo de ataques entonces por lo que ellos creían. La persecución salvaje de Antíoco produjo una revuelta de los judíos piadosos, liderados entonces por el sacerdote llamado Matatías y sus hijos. Después de 3 años de guerrilla bajo la brillante dirección del militar de Judas Macabeo, el hijo de Matatías, los judíos pudieron retomar a Jerusalén en el 25 de Kislev, se llama entonces ese tiempo, ¿verdad? Entre noviembre y diciembre, que es lo que ellos celebran entonces como la fiesta de la dedicación, como una rededicación del templo. El tiempo en que ellos pudieron liberar el templo y establecieron la fiesta ahí de dedicación. El libro apócrifo de Segunda de Macabeos hace entonces un recuento de la versión histórica. Macabeo y los suyos, guiados por el Señor, recuperaron el templo y la ciudad, destruyeron los altares levantados por los extranjeros en la plaza pública, así como los recintos sagrados. Después de haber purificado el templo, hicieron otro altar tomando fuego del pedernal del que había sacado chispas. Tras 2 años de intervalo, ofrecieron sacrificios, el incienso y las lámparas, y colocaron los panes de la presencia. Hecho esto, rogaron al Señor, postrados sobre el vientre, que se les permita volver a caer no se les permita entonces caer en tales desgracias, sino que si alguna vez pecaba, se les corrigiera con benignidad y no los entregaran a gentiles, blasfemos y bárbaros. Aconteció que en el mismo día en el que el templo había sido profanado por los extranjeros, es decir, del 25 del mismo mes, tuvo lugar entonces la purificación del templo, y lo celebraron con mucha alegría durante 8 días, como la fiesta de las tiendas, ¿verdad? Recordando cómo poco tiempo antes de la fiesta de las tiendas estaban cobijados como fieras en montañas y cavernas. Por ello, llevando tirsos, ramas hermosas y palmas, entonaban himnos hacia aquel que había llevado a buen término la purificación de su lugar.
Por público decreto y voto prescribieron que toda la nación de los judíos celebraran anualmente aquellos días, ¿verdad? La fiesta de la dedicación. Es entonces acá para entender un poco, ¿verdad? Cómo, a qué fiesta se refería aquí en la Escritura. No es algo entonces que haya sido prescrito en el Antiguo Testamento, sino que es un hecho histórico que ocurre en la época intertestamentaria, ¿verdad? Dice que era invierno, hace una referencia a que era invierno. Hay muchos comentarios entonces distintos con respecto a esta declaración aquí en las Escrituras. Dice que era que probablemente hacía frío y que podía estar lloviendo por el invierno, era temporada de lluvia en Palestina. El pórtico de Salomón les proporcionaría protección de los elementos y era una columnata techada, apoyada en pilares, localizados al lado oriental del templo y con vista al valle de Cedrón. Muchas personas frecuentaban el sitio, especialmente en el tiempo de inclemencia, ¿verdad? Del tiempo. Algunos caminaban allí para meditar y los rabinos a veces enseñaban allí a sus estudiantes. Después los primeros cristianos se reunían en el pórtico de Salomón para proclamar el Evangelio. Otros comentaristas hacen referencia a que el pórtico de Salomón había muchas personas que no eran judíos, que eran gentiles, que se reunían ahí también. Entonces podemos ver ahí que Jesús ya no estaba dentro del templo predicando, ¿verdad? Ya no estaba ahí dentro, estaba ya por fuera, ¿verdad? Haciendo una referencia a que cuál era su posición, ¿verdad? Contra la religión judía de aquella época, ¿verdad? La oposición que él tenía contra los líderes. También otros decían entonces de que al hacer referencia al invierno era una metáfora del estado espiritual de los judíos, que no solamente describía la etapa del año, sino la frialdad espiritual de Israel. El lector atento al Evangelio entiende que las notaciones del tiempo y la temperatura de Juan son reflejo de condición espiritual de personas en el relato, ¿verdad? Entonces, otros comentaristas dicen que esto hace referencia al estado espiritual de Israel, que ellos ya estaban fríos, ellos ya estaban entonces condenados, ¿verdad? Los judíos hostiles rodearon al Señor, esto vemos entonces en el 24 ya. El Señor es rodeado entonces por los judíos, específicamente entonces por los rabinos, entonces por los fariseos que querían saber, ¿verdad? Si Él era en realidad el Cristo, ¿verdad? Cuando nosotros analizamos bien esta pregunta, dice, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Si nosotros analizamos esta pregunta, podemos notar que ellos hacían referencia a que Jesús quizás era un poco confuso en el mensaje que quería transmitir, diciéndole a Jesús, ¿verdad? Vos no estás siendo claro en lo que querés hacer, ¿verdad? Si vos sos el Mesías, decí nomás ya bien. Como si fuera que estaba haciendo demasiadas vueltas, estaba dando algo, ¿verdad? Pero nosotros si analizamos no solamente el Evangelio de Juan, sino otros evangelios, vemos que Jesús nunca dio un mensaje inclaro, ¿verdad? O algo confuso, sino que siempre fue entonces algo demasiado claro y bien entendible para aquellas personas que quizás eran parte de su oveja, ¿verdad? Parte de su rebaño. Él siempre entonces dijo abiertamente que Él era el Cristo. No solamente lo decía, ¿verdad? Sino que sus hechos, ya sean las palabras y la enseñanza, también proclamaban que Él era el Cristo. Los milagros que Él había hecho también proclamaban que Él era el Cristo. Entonces no fue nunca por falta de información, era la dureza entonces del corazón. La misma pregunta entonces le hace también Juan el Bautista. Nosotros vemos que le hacen la misma pregunta: si tú eres el Cristo o debemos de esperar otra cosa. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús para estas dos personas que se fueron a preguntarle de parte de Juan el Bautista? Ve y dile entonces a Juan el Bautista lo que estás viendo, ¿verdad? Los ciegos ven, los cojos andan. Le dice entonces que se vaya a describir lo que ellos ven que está haciendo Jesús, ¿verdad? Las palabras que está diciendo, los hechos, van a hablar entonces más fuertes de que Él en realidad era el Cristo. Es la pregunta más importante entonces que alguien se puede hacer.
en realidad era el Cristo, ¿verdad? Porque Jesús no puede estar en el medio, no puede ser solamente un buen maestro o alguien que tiene mucho conocimiento, o no puede ser solamente alguien que tenga palabras bonitas que nos puede ayudar a equilibrar nuestras vidas, ¿verdad? Él era un loco, un lunático, él era un farsante, o él era realmente el Cristo, ¿verdad? Él era realmente el Hijo de Dios. Entonces no puede estar ahí en el medio. Dice, pero dada la revelación que había visto y oído y la hostilidad hacia Jesús en el curso de esta revelación, su motivo era sospechoso, y lejos de ser una petición sincera de información, su increpación en realidad no era sino otro intento de tenderle una trampa a Jesús con la idea de librarse de él. Como era la amenaza más grande de su poder y prestigio, buscaban entonces la forma de desacreditarlo y desecharlo por completo. Ellos buscaban a toda costa de que Jesús dijera públicamente, ¿verdad? La estrategia de las autoridades judías eran hacerlo público. El verbo que se traduce abiertamente también se puede traducir públicamente. Quería entonces de que Jesús dijera públicamente para poder tener el pretexto de arrestarle, ¿verdad? Por blasfemia. Vemos lo que Jesús estaba ocasionando en los judíos, ¿verdad? Por eso ellos tenían este rechazo hacia Jesús, ¿verdad? Estaba desequilibrando, entonces estaban desequilibrados ellos por las señales que él realizaba, ¿verdad? Estaban divididos, digámosles, muchos de ellos en el que si es un endemoniado o si realmente era el Cristo, ¿verdad? Estaban cansados de las divisiones que causaba también, ¿verdad? Las divisiones que nosotros ya vemos también en versículos anteriores. Aún entre las filas, entonces, temían una posible revuelta que pudiera producirse contra Roma, cosa que afectaría entonces el estatus y el privilegio político que tenían estos judíos, ¿verdad? Estos fariseos. Estaban enojados por las reprensiones públicas que les hacía por su hipocresía. Vemos que Jesús siempre le confrontó a los fariseos y a los escribas como hipócritas, ¿verdad? Sepulcros blanqueados, serpientes, camada de víboras. Daba entonces todo ese tipo de declaraciones públicamente hacia ellos, ¿verdad? Y por encima de todo les enfurecía su información no apologética de ser Dios, ¿verdad? Entonces por esta razón ellos se acercan a Jesús para hacerle esta pregunta. Siguiendo entonces con el 25 al 30, entonces es lo que vamos a ver lo que Jesús responde. La afirmación entonces de Jesús. Dice, pero Jesús ya les había dicho abiertamente quién era. Lo hizo en capítulos anteriores, en el 5:17 de Juan, en el 8:12, 24 y 58 del capítulo 8 entonces de Juan. De hecho, había pasado los últimos 3 años haciéndolo. No solo esto, las obras que él hizo en el nombre del Padre también demostraba que él era el Mesías, el Hijo de Dios, Dios en carne humana. La declaración vosotros no queréis, repetida 2 veces por el Señor, indica que el problema no se debía a la ambigüedad alguna de la revelación de la verdad, sino la ceguera espiritual de ellos. Entonces el problema no era la falta de información o la confusión de los hechos de Cristo o de sus palabras o afirmaciones, sino que era entonces la dureza del corazón de estas personas. ¿Por qué? Porque ellos no eran parte entonces de su rebaño. Vosotros no sois entonces mis ovejas, por eso no escucháis mi voz. Carecían de entendimiento, no por falta de información, sino porque carecía del arrepentimiento y la fe. Vemos que el arrepentimiento y la fe es producida por el Espíritu Santo, ¿verdad? Un milagro hecho en la vida de aquellas personas que son parte de las ovejas de Jesús. Y ellos carecían de eso. Su incredulidad no se debía a la exposición insuficiente de la verdad, sino a su odio por la verdad y el amor a las mentiras. Juan 3:19 21 dice, ¿verdad?, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Cualquiera que esté dispuesto a buscar la verdad la encontrará, pero Jesús se negó a comprometerse con quienes rechazaban voluntariamente la verdad. Igual se da entonces de nuevo. Igual si se da de nuevo les hubiera dado la respuesta que le pedían, ellos no habrían creído. Si una vez Jesús le volvía a repetir entonces
la respuesta a la pregunta que ellos hacían, igual nomás ellos no iban a creer, no importa cuántas veces se le hubiera dicho, ¿verdad? Desde la perspectiva de la responsabilidad humana, los judíos hostiles no creían porque habían rechazado deliberadamente la verdad. Pero desde el punto de vista de la soberanía divina, no creían porque no eran ovejas del Señor, las que el Padre les había dado. Vemos que hay dos perspectivas. Desde la responsabilidad humana, los judíos hostiles no creían porque ellos habían rechazado la verdad. Ellos tenían duro el corazón. En el Antiguo Testamento, en una de las profecías de lo que Jesús iba a hacer en la vida, entonces después de su crucifixión y de su resurrección, decía: les daré un corazón de carne, un corazón sensible a la voz del Señor, ¿verdad? Y entonces haciendo referencia a otra contrapartida a eso, la dureza del corazón del ser humano, que es su naturaleza en sí, ¿verdad? La responsabilidad humana es entonces de estos judíos de que ellos rechazaron la verdad por ser duros de corazón. Ellos amaron más entonces sus obras, porque iban a perder mucho, ¿verdad? Entonces necesitaban una intervención divina para que ellos pudiesen creer. Pero como carecía de este punto, cae la responsabilidad sobre ellos, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de la soberanía divina, ellos no creían porque no eran ovejas del Señor, las que el Padre les había dado. Vemos eso en el versículo 29, en el capítulo 6 y versículo 37, en el capítulo 17 y 2, 6 y 9, vemos entonces que Jesús hace la misma referencia. Ellos no creen, entonces no oyen la voz del Padre porque no son parte de su rebaño. La comprensión total de cómo obran juntas entonces estas dos realidades, la responsabilidad humana y la soberanía de Dios, está más allá entonces de la comprensión humana, porque la mente finita entonces del ser humano no puede comprender las verdades infinitas de Dios, ¿verdad? Para Dios no hay dificultad, pero para nosotros sí. Pero en este versículo vemos que la Biblia trata de armonizar estas dos cosas, ¿verdad? Dice, por ejemplo, hay otros ejemplos también de responsabilidad humana y soberanía divina, ¿verdad? Desde el punto de vista de la soberanía, lo que ocurre con Judas Iscariote. El propósito de Dios era entonces de que hubiese una persona de que le traicionara a Jesús, ¿verdad? Esa persona ya había sido también desde el Antiguo Testamento, ya había sido escrito, ¿verdad? Que iba a nacer esa persona que iba a hacer dichas cosas, ¿verdad? Pero la culpa cae sobre Judas al realizar esto, porque Jesús mismo dice, Jesús añadió: pero ay de aquel hombre por quien es entregado. El hecho de la traición de Judas fuera parte del plan de Dios, no mitiga entonces su responsabilidad por el delito. También en Hechos 2:23, Pedro dijo que Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Con todo, también responsabilizó a Israel por haber prendido y matado a Jesús por manos inicuos, crucificándole. Hace entonces también una armonía entre la responsabilidad humana y la soberanía de Dios, ¿verdad? Era parte de la voluntad divina de que Jesús muriera y fuese crucificado para que pueda resucitar y dar salvación, completar la obra que vino a realizar en la tierra. Pero también la responsabilidad humana recae sobre aquellas personas que llevaron a cabo estas cosas, ¿verdad? La soberanía de Dios nunca excusa el pecado del ser humano. Dice, repitiendo lo que dijo en el discurso del buen pastor, dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellos me siguen. Perdón. Los elegidos entenderán que el llamamiento de Cristo para la salvación y continuarán la fe en obediencia para la gloria eterna. Vemos entonces que la santificación o la obra del Espíritu Santo, específicamente en la santificación, es en todos los tiempos, pasado, presente, futuro, hasta la glorificación. Es un proceso entonces largo, continuo y constante, realizada por el Espíritu Santo para que estas que son parte de las ovejas de Cristo entonces no se salgan del rebaño, para que ellos pudiesen conservarse. Bueno, entonces es una obra
que ocurre en el tiempo presente, pasado y futuro. El Señor siguió articulando la verdad maravillosa de quienes son sus ovejas no necesitan temer a perderse. Los que son ovejas de Cristo no tienen que temer a que ellos se van a perder alguna vez, o que Jesús se va a olvidar de ellos, o que les va a dar la espalda, ¿verdad? Jesús declaró: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. No solamente estamos bajo la protección de Cristo, sino también bajo la protección del Padre, quien es entonces el que entrega a Jesús el poderío y la soberanía entonces sobre estas personas que son partes de las ovejas de Cristo. Jesús enseñó claramente que la seguridad del creyente, la salvación, no depende de fuerzas humanas, sino que tiene base en la gracia, elección soberana y promesa y poder de Cristo. Esto vemos también que Pablo hace referencia a esto en Romanos, donde dice que aquellos que fueron escogidos, y da entonces una serie de pasos, ¿verdad? Ellos son escogidos, también se les justifica, se les santifica, se glorifica, da pasos para la salvación. Y todo eso entonces es lo que Jesús conjuntamente con el Espíritu Santo hace, ¿verdad? Las palabras de Cristo aquí entonces, que Él está afirmando ahí, revelan 7 realidades que atan a todo verdadero cristiano para siempre con Dios. Entonces todo verdadero cristiano está atado para siempre entonces con Dios. Primera, los creyentes son sus ovejas, y el deber del buen pastor es proteger a su rebaño. Jesús dijo: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo el que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Insistir que un cristiano verdadero puede perder de alguna manera es negar la verdad de esta declaración. También es difamar el carácter del Señor Jesucristo, hacerlo un pastor incompetente, incapaz de sostener a quienes el Padre le confió, ¿verdad? Nosotros decimos que los verdaderos cristianos pueden perder la salvación o pueden volver al mundo, entonces estamos haciendo que Jesús es un pastor incompetente, ¿verdad? La segunda, las ovejas de Cristo solo oyen su voz y lo siguen solo a Él. Como no oirán, no perseguirán a un extraño, dice en el versículo del capítulo 10, ¿verdad? Y versículo 5. No es posible que deambulen por ahí lejos de Él y se pierdan eternamente. No es posible que las ovejas vayan por ahí, se deambulen, por ahí se pierdan, les pase algo y mueran eternamente, ¿verdad? Lejos del Padre. Jesús siempre va a tener control sobre esas ovejas, ¿verdad? Nunca va a salir fuera de su mirada. La tercera dice: las ovejas de Cristo tienen vida eterna. Hablar del final de la vida eterna es una contradicción de término. Cuarta, Cristo da eterna a sus ovejas, puesto que no hicieron nada para obtenerla. Da vida eterna, ¿verdad? No puede hacer nada para perderla también. No es algo ganado, entonces no se puede perder. Sexta, nadie, ni los falsos profetas, ladrones o salteadores, como vimos en los primeros, entonces en el discurso del buen pastor que hizo Jesús, ¿verdad? Que había ladrones, salteadores, ¿verdad? Que simbolizaban al lobo, ¿verdad? Entonces a los profetas también, los falsos profetas. Ni siquiera el diablo es lo suficientemente poderoso como para arrebatar las ovejas de Cristo de su mano, ¿verdad? Nada entonces en este mundo puede arrebatarnos en las manos de Cristo. No importa entonces lo desagradable que es nuestro pecado o lo bajo que hemos caído, ¿verdad? También. Por último, las ovejas de Cristo no solo están en su mano, sino en la mano del Padre, quien es mayor que todos. Luego nadie las puede arrebatar de su mano tampoco. La vida del creyente, infinitamente segura, está escondida con Cristo en Dios. El Padre y el Hijo garantizan conjuntamente la seguridad eterna de los creyentes, porque Jesús declaró: yo y el Padre uno somos. La palabra griega para uno es neutro, no masculino. Habla de una sustancia y no de una persona. Entonces, haciendo una unidad de propósito y de acción para salvaguardar, entonces los creyentes se apoyan en la unidad de su naturaleza y esencia. Todo asunto entonces de la seguridad se resume en las propias palabras del Señor en Juan 6, 39, 40. Podemos buscar entonces, ya habíamos estudiado estos versículos atrás. Juan 6, 39 y 40.
Dice, y esta es la voluntad del Padre, del que me envió, que de todo lo que me diere yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Repite entonces que Él va a hacer la obra hasta el final. Comienza entonces buscando a estas ovejas, protegiendo y también resucitando al día postrero. Toda la obra de la salvación entonces es obra de Cristo a través del Espíritu Santo. Dice, los judíos enfurecidos entonces por todas estas palabras, vemos en el versículo 31 que tomaron entonces piedras para apedrearle. No era la primera vez entonces que ellos toman ese tipo de iniciativa o este tipo de castigo para estas personas que fue establecida entonces en el Antiguo Testamento, pero que en esa época ellos estar bajo el mando de los romanos ya eran privados o eran prohibidos ya ese tipo de acciones, ¿verdad? Los romanos mismos habían prohibido a estos judíos que ellos tomaran ese tipo de acciones, ¿verdad? Sería una venganza o en mano propia o justicia por mano propia, ¿verdad? Y ellos vemos acá que era entonces la cuarta vez que ellos intentaban matarle a Jesús por este mismo medio, ¿verdad? Y la turba airada y ya estaba ansioso entonces por tomar entonces este asunto en sus propias manos. Y este entonces es este relato que vemos acá en el capítulo 10 de Juan, es la última entonces de su ministerio público. Entonces, luego vamos a ver otro tipo de facetas, digámosle, de este mismo relato. Y eso es todo entonces. Por hoy vemos cómo está dividido hasta el día de hoy aquellos que son ovejas de Cristo y aquellos que no son. Los que no son ovejas entonces de Cristo siempre van a rehusar a creer en el Evangelio, siempre van a rechazar, siempre van a aferrarse más a otras cosas, ya sea sus propias ideas, otras religiones. Y aquellos que son entonces las ovejas, el rebaño de Cristo, siempre va entonces a escuchar la voz de su Padre, va a escuchar la voz de su Creador, va a recurrir a la Biblia, va a recurrir a los Evangelios y siempre va a estar entonces creciendo y siempre va a estar entonces avanzando en su relación con Cristo. Porque Cristo es el que inicia la obra y también el que termina. Inicia la obra de salvación y es el que termina. Y vemos entonces de que Dios, como Jesús, al ser un Padre Santo, un buen pastor, entonces no va a hacer las cosas a medias. No va a hacer entonces las cosas va y va ahí, ¿verdad? Como nosotros muchas veces estamos acostumbrados a hacer. Siempre va a hacer lo mejor, ¿verdad? Siempre va a estar trabajando en nuestras vidas. Y vemos entonces que hasta el día de hoy hay esta división de personas. Muchos, digámosle, miembros del pueblo de Cristo que asisten en iglesias, entonces cada fin de semana no son ovejas de Cristo, ¿verdad? Pero están en las iglesias. Quizás tarde o temprano ellos entonces van a darse cuenta, ¿verdad?, de esta posición, ¿verdad? Y hay muchos otros entonces que están quizás un poco dormidos en los bancos de la iglesia, ¿verdad?, pero que son ovejas de Cristo. Y Cristo está trabajando en sus obras, ya sea lento o ya sea rápido, ¿verdad? Y eso entonces es para reflexionar un poco. Que el Señor los bendiga.